Vamos a continuar ahora, hermanos, con el estudio. Hemos llegado al quinto mandamiento, esa segunda sección de la ley, la sección que nos instruye acerca de cuáles son nuestros deberes para con el prójimo, el amor al prójimo, cómo eso se refleja. Así que vamos a considerar el quinto mandamiento. Voy a hacer lectura de en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y después de eso oramos para iniciar. Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad. Te ruego que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, nos sigas instruyendo en cuáles son esos deberes, esas cosas agradables delante de ti, Señor, en tu voluntad. Padre, nos enseñes de tantas aplicaciones que puede tener este mandamiento para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros trabajos, para la iglesia. Por favor, danos luz y humildad, Señor, para buscar esa obediencia. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, como lo hemos venido haciendo, en primer lugar, la explicación del mandamiento que tenemos allí. Vamos a considerar un poco las palabras, haciendo una división de las mismas, y sobre todo, como estamos hablando acerca de la autoridad con este mandamiento, quisiera hacer una explicación que sea como un marco que nos ayude a entender cómo debería reflejarse estas relaciones de autoridad y subordinación de las que todos nosotros participamos en nuestra vida. En primer lugar, empezando por la palabra honra, debemos decir que es una palabra amplia. Palabra honra, un verbo que abarcaría, hermanos, todos los deberes que los subordinados deben a sus superiores, no solamente al padre y a la madre, como vamos a ver. Es un principio que se extiende a todas nuestras relaciones, pero también de este mandamiento se desprende cuáles son los deberes que tienen los superiores a los subordinados. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de la familia en la carta a los Efesios, repite a los hijos este mandamiento. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y Pablo nos dice que el quinto mandamiento es el primer mandamiento con promesa, y nos repite allí que para tener una larga vida sobre la tierra hay que obedecer a nuestros padres. Pero el apóstol Pablo, hermanos, también considera cuáles son los deberes de los superiores, en ese caso los padres, hacia los hijos. Y por tanto el apóstol dice que hay que instruirlos en la amonestación del Señor. Y a los colosenses les dice: no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, del quinto mandamiento se desprenden aplicaciones que tienen que ver de abajo hacia arriba, es decir, de los subordinados, los deberes que debemos a nuestros superiores, pero también cuáles son los deberes de los superiores hacia abajo, a los subordinados. Y eso nos va a dar un marco, hermanos, para hacer infinidad de aplicaciones en nuestras relaciones. Entonces, honra, la palabra honra tiene que ver allí con esos deberes. Ahorita vamos a detenernos a considerar en qué se traduciría eso. Pero a continuación hay que pensar, bueno, ¿y por qué se dice aquí padre y madre? ¿Verdad? Por supuesto, la idea en el mandamiento es claramente a los padres biológicos, pero el principio que está allí, hermanos, o el espíritu de la ley, como he utilizado esa terminología en otras ocasiones, nos habla de algo que rebasa también
a la esfera de los padres biológicos. Y quiero dividir aquí, vamos a dividir 3 esferas de autoridad que nos van a ayudar a distinguir en cuáles son esas prohibiciones y exigencias que tiene ese mandamiento para cada una de nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones con nuestro prójimo pueden concebirse en 3 esferas. Y voy a empezar por la más cercana, que es por la que comienza este mandamiento. Hablamos de la familia, ¿verdad? Vamos a poner aquí la familia. Segunda esfera. ¿Qué abarcaríamos allí? Pues están los padres, evidentemente. Pueden estar los abuelos, los suegros, los padrastros, por ejemplo, los tíos. Hay muchas relaciones dentro de la familia en las que esa autoridad podría expresarse de diferentes maneras, ¿verdad? O podemos suponer casos en el que a una persona a lo mejor no la cuidaron sus padres biológicos, la cuidaron sus abuelos. Fueron ellos los que se encargaron de su instrucción. Más allá de la familia, podemos pensar, aquí está en una segunda esfera, la iglesia. Pensamos en la iglesia. En todas esas esferas hay relaciones en las que uno es subordinado y relaciones en las que uno es un superior o es autoridad. Así dentro de la familia hay relaciones de subordinación. Yo soy hijo de mis padres y al mismo tiempo, si tengo hijos, puedo decir soy superior al mismo tiempo. Entonces, piensen en todas esas relaciones porque eso nos va a ayudar mucho a considerar cuáles son nuestros deberes. La iglesia también es una autoridad que Dios ha puesto y podemos decir, especialmente por la eclesiología que tenemos, que en la iglesia hay una doble autoridad, un doble ejercicio de la autoridad, una parte que tiene que ver con los pastores y otra parte que tiene que ver con la iglesia como un todo. Así que esas son las 2 relaciones en las que pensaríamos en ese caso. Y más allá, hermanos, en una tercera esfera, aquí podemos poner al Estado y a la sociedad, que es una esfera civil. Somos ciudadanos de un país independiente que tiene su propia constitución, en el que hay diferentes gobernantes, tenemos un presidente municipal, gobernadores, un presidente federal, etc. Y podemos concebir dónde entramos en todas esas relaciones, en lo que tiene que ver con el Estado, nosotros como subordinados, o si fuéramos servidores públicos, o alguno de ustedes es servidor público con alguna clase de autoridad, o podemos pensar también en la sociedad en general. Allí entrarían los trabajos, por ejemplo. Y ustedes pueden decir, bueno, en mi trabajo hay una cadena de mando y por encima de mí quizá hay un supervisor o un gerente de un área o un gerente general, etc. Quizás algunos de ustedes pueden decir, y por abajo de mí también hay gente. Yo tengo algunos subordinados. Está este departamento y está este otro. Entonces, las relaciones van a variar, según lo que nos enseña este mandamiento, dependiendo de esas esferas y en dónde estamos ubicados cada uno de nosotros. Repito, hermanos, esto es crucial para entender cómo debería verse este mandamiento o en qué lo podemos traducir en nuestra vida, más allá de la aplicación más clara que tiene que ver con nuestros propios padres. El mandamiento, en tercer lugar, nos presenta una promesa. Y esa promesa no solo aparece en el Antiguo Testamento, esa promesa también se cita en el Nuevo Testamento. Como yo les decía, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo cita el 5º mandamiento, Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, Pablo, hablando a los que son hijos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por lo cual podemos esperar, hermanos, que de manera general las personas que decimos entienden la autoridad y se sujetan a sus autoridades, a sus padres, a sus maestros en la escuela o a las diferentes esferas que existan, podemos decir, es mucho más probable que esa persona vaya a vivir más tiempo que una persona que desde pequeña es rebelde para con sus padres, es rebelde en las diferentes esferas, es rebelde incluso con el Estado y empieza a delinquir y no le importa la autoridad. ¿Qué podemos esperar? Lo más probable es que esa persona muera más pronto si sigue viviendo de esa manera ante las autoridades, las diferentes autoridades que Dios ha puesto. Entonces esa promesa sigue y por lo general, como vemos en el libro de Proverbios, a los que atienden a las razones de sus padres van a tener una vida más fructífera que aquellos que los desobedecieron desde pequeños. Puede haber excepciones a eso, pero por regla general podemos decir, esa es la forma en la que este mundo funciona. Dependemos de la autoridad. Dios está por encima de esas esferas, pero en el orden que Dios ha puesto, dependemos, hermanos, de la autoridad de cada una de esas esferas. Y nuestra vida se va moldeando de esa manera. Pensando ahora en las prohibiciones y las exigencias que conlleva este mandamiento, lógicamente, aquí se va a hacer más complejo porque tenemos subordinados y tenemos superiores. Entonces, vamos a empezar primero, hermanos, con cuáles serían las prohibiciones en el trato de los superiores a los subordinados. Y voy a poner aquí de superiores a subordinados. Superiores a subordinados. ¿Cuáles serían las prohibiciones o los pecados que este mandamiento prohíbe relacionados con el trato de los superiores a los subordinados? En primer lugar, hermanos, cuando alguien toma esa posición o utiliza esa posición, voy a tratar de resumirlo aquí muy breve, de una manera despreciable. Alguien toma su posición como superior y la trata de manera despreciable. ¿A qué me refiero con eso? A que va a ser negligente, a que va a ser cruel, a que va a querer tomar ventaja de sus subordinados, a que los va a ver como un medio para obtener él alguna ganancia, algún beneficio. Entonces, eso es tratar su posición de manera despreciable. Noten eso, Dios le ha dado cierta autoridad. Vamos a suponer ahorita, empezar por los padres, y ahorita lo podemos volver más complejo, empezando por los padres. Un padre que no reconozca bien su responsabilidad, un padre que sea negligente, que se comporte de una manera impía, es a este pecado al que nos estamos refiriendo. Cuando, si pensamos en las exigencias, ahorita vamos a ver en un momento, lo contrario de eso sería tratar con decoro, con reverencia, la posición que Dios le ha dado en cualquiera de esas tres esferas. Otra podemos decir cuando hay un odio a los subordinados. Ya no solamente en el trato, aquí hay enojo, hay hostilidad. Vemos este tipo de fenómenos también en una familia, los podemos ver en la empresa, los podemos ver en una iglesia, en cualquiera de esas tres esferas, cuando hay un aborrecimiento para con los subordinados. Y la mayor expresión de eso sería
la esclavitud que vivió Israel, hermanos, y cómo Faraón les dice, ahora tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero ya no van a tener los mismos materiales. Ahora háganlos con paja y con menos, y junten los rastrojos ahí ustedes, pero quiero la misma cantidad de ladrillos. Así se vería, hermanos, en una persona cruel, alguien que está demostrando ese enojo, ese odio a sus subordinados. Sin hablar de que hay empleadores que pueden comportarse de esta manera, ¿verdad? Y hay empresas en nuestro país que son conocidas por tratar a su gente así. Lo mismo puede pasar en cualquier otra esfera. También otro pecado incluido aquí sería que el superior dé un mal ejemplo. Quizá demandar algo que él mismo no está haciendo, quizá tratar mal a otros superiores, si lo pensáramos en una empresa. Quizá el jefe que yo tengo tiene otros jefes más arriba y los trata mal. Pues ¿qué ejemplo me va a dar? Pues que puedo tratar con desprecio a mis superiores. Eso es lo que está enseñando con su ejemplo. Lo mismo ocurriría en la familia. ¿Qué creen que va a aprender un niño que ve que su padre trata mal a los abuelos? Pues lo va a tratar igual a su padre cuando tenga la misma edad, ¿verdad? Se va a repetir. Y por esto, hermanos, es que vemos en la historia de vida de muchas personas que a veces aparecen patrones de pecado y se repiten las mismas historias, y las mujeres salen embarazadas en la familia muy jóvenes, o hay padres que son golpeadores, o etcétera, ¿no? Y la historia se vuelve a repetir generación tras generación, porque un ejemplo en algún punto, y ese ejemplo impacta tanto que terminamos imitándolo, sobre todo cuando empieza en la familia, ¿verdad? Lo reproducimos, pensamos que así debería funcionar, o así debería ser la familia, el mundo o la sociedad. Es la manera en la que Dios nos ha diseñado. Otro pecado aquí, hermanos, voy a resumir estos porque están muy relacionados, pero sería impedir el bienestar o desarrollo de los subordinados. ¿Cómo se vería esto en una familia? Vamos a suponer que hay una necesidad de salud en la esposa, y el esposo, en lugar de considerar eso, dice, no te atiendas ahorita, con esto vamos a Coppel, sacamos un crédito y me voy a sacar mi moto, ¿verdad? Y hay un problema ahí severo de salud, y en ese momento no se dan cuenta, y al final esto puede terminar muy grave. Es una chusco, hermanos, es la realidad, es la realidad. En las diferentes esferas de autoridad, piensen cómo se vería eso: impedir el bienestar o el desarrollo en la iglesia, quizá comenzar a hacer acepción de personas, quizá como puede llegar a pasar de decir, fulanito ofrenda tanto en esta iglesia, entonces no lo vayan a exhortar, ¿verdad? No lo vayan a decir porque a lo mejor se nos va, ¿verdad? O en el caso del Estado, ¿cómo se vería esto? Bueno, hay muchos ejemplos en la política de nuestros días, ¿verdad? Creo que no tengo que ahondar mucho en eso, pero impedir el desarrollo o el bienestar de los ciudadanos, en el caso de los gobernadores, estar más interesados por la ganancia, por sacar partido de esas licitaciones públicas, por las mordidas y tantas cosas que hay también en nuestro país, ¿verdad? De Argentina también, hermanos, ¿sí? Y en quinto lugar, hoy podemos decir, cuando hay castigos severos o crueles, ¿verdad? En esas esferas de autoridad, Dios ha concedido también que haya mecanismos para que los superiores amonesten, exhorten, reprendan, castiguen, disciplinen la conducta de alguno de los subordinados, ¿verdad? Lo vemos en la familia,
ocurre también en la iglesia, con la disciplina eclesiástica, con la exhortación, etc. Ocurre en el Estado, ocurre en la sociedad, ocurre en nuestro sistema penal, en todas las esferas. El problema aquí es que se abuse de esa autoridad y como lo veíamos, decía ahorita en el caso de los colosenses, cuando Pablo dice a los padres que no exasperen a sus hijos. Es decir, uno puede cruzar una línea en la que el castigo o la reprensión o la instrucción ya no está siendo beneficiosa por hacerse de una manera incorrecta. Y lo que produce es que perjudica, puede provocar enojo, puede provocar desobediencia, rebelión, porque alguien dice, es irracional lo que me están pidiendo, o es un castigo demasiado severo. Justo esta semana, hermanos, escuchaba de un caso, lo contaba la esposa de la víctima, unas personas que detienen allá en la ciudad de Guadalajara, los detiene tránsito, iban a la fiesta, una fiesta del Día del Niño para sus hijos, y el policía le dice, el policía de tránsito le dice que se tenía que llevar su coche, y él le dijo, no, pues espérate, ¿por qué? Ponme la multa y ya. No, ahora me voy a llevar tu automóvil. Entonces lo saca del automóvil, empiezan a hablar, lo mete a la patrulla y lo golpea, hermanos. Lo dejó muy golpeado. Y llegan más policías y lo empiezan a golpear sin razón alguna. Y al final llegan policías de tránsito también, mujeres, para defender a este hombre de la escena que ya tenían ahí. Y resulta que a ellas les hablan en ese momento sus superiores y les dicen que las iban a penalizar por eso. Entonces, imagínense, pero así se abusa de la autoridad. Un castigo que es severo, un castigo que es irracional. Y eso en cualquier esfera. Pero ahora hay que pensarlo en la otra relación, de los subordinados hacia los superiores. Entonces, de los subordinados a los superiores. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en este mandamiento? Por ejemplo, pues el mandamiento dice honra, así que podemos poner aquí un menosprecio por esos superiores. Puede ser comportarse de una manera rencillosa con ellos, puede ser de manera verbal también, ofenderlos, insultarlos. Podemos poner aquí también, parecido como lo tenemos arriba, un odio, desobediencia, igual podemos concebirlo en la familia, en la iglesia, en el Estado. Podemos pensar también en alguna especie, como lo llama Brakel, una infidelidad. ¿Verdad? Por ejemplo, a una persona le dan cierta cantidad de dinero, sus padres, y le dice, hijo, con esto vas a ahorrar, o con esto cómprate esto, y el hijo, como el hijo pródigo, ¿verdad?, lo desperdicia todo. Está desperdiciando la labor de sus padres, o está desperdiciando también el tiempo de los padres. O podemos pensarlo en un trabajo, ¿verdad? El empleador le da una cantidad de herramientas al trabajador, ¿y qué hace el trabajador? Pues empieza a robar herramientas, saca del almacén, se las roba de sus compañeros, las empieza a vender por fuera, ¿verdad? Sus situaciones cotidianas. Está malgastando los recursos, el dinero, el tiempo que ese empleador le dio. Podemos hablar también de las burlas o calumnias,
¿verdad? El ridiculizar a los superiores, el mostrar un desprecio por esa autoridad. Y por otro lado, hermanos, ahora hablando acerca de las exigencias, vamos a continuar aquí, de los subordinados a los superiores ahora, para darle continuidad. ¿Cómo se vería el otro lado, hablando de los subordinados? ¿Qué deberían demostrar según se nos enseña este mandamiento? Bueno, se utiliza la palabra honra, podemos decir respeto, sujeción. Por ejemplo, no estima la autoridad de esa persona, no por la forma en la que se comporta, hermanos. Esto es clave en el mandamiento, sino por la autoridad que Dios le ha dado. De esa manera, por ejemplo, soy honesto, puedo decir que no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el presidente, pero si está presente en una reunión y yo lo voy a saludar, yo lo voy a llamar señor presidente. No lo voy a tutear, no le voy a hablar como si fuera mi conocido o mi amigo. Yo le voy a decir de esa manera. Y voy a hablarle de usted y tratarlo con respeto, aunque no esté de acuerdo en sus posturas. Así funciona la autoridad, igual en nuestros trabajos, lo mismo en nuestras casas. Alguien puede tener un padre, una madre muy severo, pero el mandamiento no nos está preguntando cuál es la actitud o el comportamiento de esa autoridad. El mandamiento está demandando algo de nuestra parte, una actitud. Y al honrar, hermanos, de esa manera la autoridad, estamos honrando a Dios, que diseñó el mundo de esa manera. No podemos escapar de estas relaciones. Todos somos subordinados y superiores en alguna u otra medida. Es la forma en la que funciona este mundo. Podemos hablar también por eso de un amor. El Señor nos habla acerca del amor al prójimo. El Señor nos dice incluso que hay que amar a los enemigos. Así que, hermano, no importa qué tan desagradable sea tu jefe en el trabajo, o tu jefa, o el gerente, o los correos que mande que están llenos de palabras antisonantes, o las videoconferencias en las que se levanta y se pone a gritar y insulta a todo el equipo de trabajo. Hay una manera cristiana de comportarnos con la que podemos dar un testimonio que contrasta con la conducta de este mundo por completo, porque no hay nadie más que se comporte así y que lo haga de corazón, sino un cristiano. Podemos hablar también de ser fieles con las oportunidades que ellos nos dan, con la confianza, con la información que nos revela esa empresa o nuestro superior, la mayordomía de esos recursos, el estar prestos para apoyar si hay alguna necesidad de parte de nuestro superior, para servirlo de esa manera. Si piensan en esos versículos que veíamos en Efesios, Pablo empieza a tratar las diferentes relaciones y habla también de los amos y habla de los esclavos y manda ese tipo de obediencia a los esclavos de forma voluntaria, de esa forma alegre, como sirviendo al Señor, dice Pablo, y no para los hombres. Y así deberíamos pensar en nuestras relaciones como subordinados. No lo estamos haciendo por esa persona. Hay una razón más allá de esa persona, y esa razón es Dios. Lo hacemos así por Dios. Podemos hablar también de obediencia. Por supuesto, el matiz allí sería que sean cosas lícitas. Si nos piden hacer algo en el trabajo que es fraudulento, falsificado, que es una mentira, o algo por lo que sabemos que vamos a estar perjudicando a alguien y el medio por el que se hace eso es pecaminoso, pues no podemos participar de eso. En eso hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todas las cosas lícitas que los superiores pidan, estamos obligados, hermanos, a obedecer
con diligencia, a obedecer con diligencia. Y por último, podemos hablar también de una paciencia. Esto lo vamos a ver también acá arriba, pero una paciencia al ver las flaquezas de esa persona, ¿no? Sabemos que vamos a tener líderes imperfectos, que los superiores van a ser imperfectos. Lo dice la carta a los Hebreos hablando de la disciplina de los padres. Dice, nosotros también teníamos a nuestros padres, los venerábamos y ellos nos disciplinaban como bien les parecía. Y estoy seguro que pueden contar historias ustedes, a veces muy bien, a veces muy mal, a veces enojados, a veces como tenía que ser, o a veces menos de la severidad que eso demandaba. Y debemos ser pacientes al ver esas faltas en la familia, en la iglesia, en el Estado, en la sociedad, y tener esa clase de empatía. Ahora, hablando para terminar de las exigencias de los superiores a los subordinados, aquí se van a aparecer un tanto, podemos hablar de lo contrario a lo que veíamos aquí y decir que tratan su posición con honor. En otras palabras, hacen lo que uno espera que hicieran, hacen exactamente su labor y la tratan con respeto, se toman en serio la posición que Dios les ha dado, no la usan para tomar ventaja, no son negligentes, al contrario, están bendiciendo a otros por el uso de su autoridad. En segundo lugar, podemos hablar de un amor tierno en su forma de gobierno. Esto no quiere decir que no vayan a hablar con firmeza, pero esperaríamos ver eso en la conducta de un hombre, de una mujer, un padre, una madre de familia, ese uso de autoridad, pero de manera amorosa. Esperaríamos ver lo mismo deberíamos de ver según el mandamiento en la esfera de la iglesia y en la esfera del Estado, la sociedad, nuestros trabajos, gobernantes, etc. Un amor en su forma de gobernar. Hablaríamos también del ejemplo, en este caso un buen ejemplo, el ser un buen ejemplo a sus subordinados. Piensen, por ejemplo, en la milicia, la forma en la que se comportan, la forma en la que obedecen las órdenes, y cómo si un subordinado ve la conducta que tiene su superior para con uno más alto, eso se refuerza todavía más, porque uno se da cuenta de que la persona está haciendo lo que predica. Se habla de autoridad y lo demuestra también sometiéndose a la misma. Por eso, hermanos, un paréntesis completamente para los solteros, una buena regla de dedo para saber si tu esposa va a ser una mujer sujeta es cómo se comporta con sus padres. Los obedece, atiende a sus palabras, a sus órdenes. Si no, hermano, yo te aconsejo que no. Aunque esté muy bonita, yo te aconsejo que muy probablemente no sea la mejor mujer para ti. Y lo mismo al revés, hermana, si ves que no se sujeta a sus padres o en su trabajo, que parece que no le importa la autoridad, no es una buena idea, no es una buena idea, es probable que la vaya a mal utilizar. Podemos hablar también aquí de una preocupación por el bienestar. Yo les ponía el ejemplo ahorita de la salud. Si hay una necesidad de salud en casa, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer un padre o un hijo también honrando a sus padres si tiene los medios? Va a decir, yo apoyo y yo tengo tanto y podemos hacerlo de esta manera. Una familia
que se une. Hermanos, a lo mejor esto va a ser controversial, pero si viviéramos de esa manera, yo creo que ni siquiera necesitaríamos una seguridad social, si viviéramos reflejando lo que encontramos en esos mandamientos. Habría gente para apoyarnos los unos a los otros y decir, hay una necesidad, ahí va tanto. En quinto lugar, podemos hablar de esa responsabilidad que tienen los superiores de enseñar, exhortar, reprender, para guardar del mal a una persona. Voy a poner aquí solo instrucción, pero me estoy refiriendo a todo eso, cómo un padre va a disciplinar a su hijo, cómo le va a enseñar la manera de comportarse, de actuar ante la autoridad, cómo va a saber qué cosas debe reprender y qué cosas debe dejar pasar. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en el Estado, lo mismo en la sociedad. Y aquí podemos hablar también de un tipo de paciencia de parte de los superiores a los subordinados. ¿Por qué? Porque el superior puede decir, mis subordinados nunca van a ser perfectos, ¿verdad? Y así un gerente, hermanos, por ejemplo, debería mantener esa clase de calma, esa clase de actitud y saber también cuándo es necesario dejar pasar una falta, simplemente llamar la atención a la persona y decirle, esta es la manera en la que quiero que lo hagas. Estos son algunos ejemplos. Hemos llegado a un mandamiento que se vuelve más complejo por todas estas esferas de autoridad de las que participamos, pero si se dan cuenta, hermanos, hay muchísimas aplicaciones que podríamos tomar dependiendo de las relaciones que cada uno de nosotros tiene. Ahora, para terminar, algo que hemos estado haciendo, pensamos en ese uso pedagógico de la ley y en el uso moral. En el uso pedagógico podemos decir que este es el tipo de mandamientos que nos muestra cuántos pecados puede haber escondidos en las diferentes relaciones, las diferentes responsabilidades que tenemos como seres humanos. Quizá con negligencia de esa autoridad, quizá utilizándola mal o quizá siendo malos subordinados. Pero hay mucho que podríamos decir ahí y hacer memoria de la forma en la que nos hemos conducido para reconocer más de nuestro pecado, de la falta de entendimiento que tenemos de la autoridad y de lo que eso implica. Y de nuevo, hermanos, es algo que nos vuelve a llevar a Cristo. Es interesante que se nos hable de la sujeción del Señor en el Evangelio según Lucas. Se nos dice que el Señor estaba sujeto a sus padres. ¿Por qué era importante saber eso? Seguro hay más de una razón, pero una muy importante es que el Mesías, como el segundo Adán, si nos iba a representar en esa obediencia, también tenía que demostrar esa clase de sujeción a la autoridad. Y lo mismo podríamos analizar en la conducta del Señor con Pilato o con el sumo sacerdote, en la que no responde ninguna cosa mala o falsa. A diferencia de Pablo, cuando lo vemos en el libro de Hechos, que maldice al sumo sacerdote, pared blanqueada le dice, y lo empiezan a reprender y él dice, perdón hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo reconoce ahí que se equivocó en su respuesta. Cristo no se equivocó en la manera en que él vio la autoridad y se comportó con ella. Eso nos lleva, hermanos, también al uso moral, que es el uso que le damos a la ley para enseñarnos cuál es el camino por el que debemos de andar, qué clase de conducta espera Dios de nosotros en esas diferentes esferas. Y como lo hemos visto en todo, una conducta que debe proceder del motivo correcto, no solo una obediencia externa. Por eso Pablo le dice a los que eran siervos que lo hicieran para el Señor y no para los hombres.
Entonces, hermanos, pues de mi parte es todo en esta lección. Y